Es un día especial para nosotros, ¿sabías? Sí. Hoy celebramos un año más, ¿verdad? Hace casi 2000 años nuestro Señor Jesús resucitó de los muertos, ¿verdad? Y hoy es domingo de resurrección y recordamos eso y por eso vamos a tener un mensaje especial el día de hoy. Ve abriendo tu Biblia en el Evangelio de Juan, por favor. Juan capítulo 20. Hoy celebramos ese hecho que cambió la historia, ¿verdad? La resurrección de Jesucristo, ¿no? Y ahí es donde está fundada nuestra fe, ¿verdad? Se ha dicho claramente y muy sencillamente, sin resurrección no hay cristianismo, así de sencillo, ¿no? No tendremos por qué seguir a un Dios que está muerto. Pero piensa en eso, todas las demás religiones hacen eso. Siguen a alguien que está muerto, a un hombre que está muerto o a un Dios que nunca existió, ¿verdad? Y que no existe. Nosotros creemos y seguimos un Dios que vive, ¿verdad? Que existe y es eterno, ¿verdad? Y que venció la muerte. Así que el día de hoy vamos a recordar esto y vamos a ver algunas cosas que implican, ¿no?, la resurrección para nuestra vida. Como creyentes y aún los que no han creído, entender que esto es importante y es fundamental para nosotros. Y quiero que vayamos allá a Juan 20, un pasaje muy interesante. Juan 20 es en el Evangelio de Juan, es la sección donde habla de cuando Jesús resucita de los muertos. Y el capítulo comienza hablando de eso, ¿no? De cómo llegan esas mujeres a la tumba y no encuentran a Jesús y luego van y lo dicen a los discípulos. Y realmente eso no es lo que vamos a ver el día de hoy, vamos a ver lo que sigue a continuación, que es cuando Jesús se manifiesta ahora a sus discípulos ya resucitado, ¿no? ¿Qué fue lo que pasó después de que ellos vieron a Jesús morir en la cruz, ¿no? Y de repente ahora ya Jesús se aparece resucitado, ¿no? Qué sorpresa fue para ellos. Recordamos algo, Jesús por lo menos en 3 ocasiones, ¿no? Lo vemos en los evangelios, por lo menos en 3 ocasiones Jesús les dijo a sus discípulos que esto iba a suceder. Jesús les dijo esto, el Hijo del Hombre va a ser maltratado, golpeado, va a ser asesinado y sepultado y al tercer día va a resucitar. 3 veces los dijo acerca de la resurrección, pero los discípulos no entendían muy bien lo que estaba pasando y lo que iba a suceder, no entendían muy bien eso. Hasta este momento es cuando les va a caer el 20, como decimos comúnmente, ¿verdad? Les va a caer el 20. Van a entenderlo, ¿no? Los que no entienden lo del 20, bueno. Creo que lo entendemos todavía, ¿no? No estamos tan rucos. O sea, les cayó el 20, ¿no? Entendieron a qué se refiere esto. Y vamos a verlo aquí, esta historia acerca de cómo los discípulos se encuentran ahora con Jesús resucitado. Verso 19, ¿estás ahí? Voy a leer la primera parte y después oramos para iniciar el estudio. Dice, cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo, paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado. Y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. A quienes remitiereis los pecados, les son remitidos. Y a quienes se los retuviereis, les son retenidos. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por este día. Recordamos esto, tu resurrección, Señor. Qué día tan glorioso. Un día de gloria para nosotros, Señor. Tú resucitaste de los muertos y aquí estamos, Señor, como tu iglesia, reunidos en tu nombre, aprendiendo más de esto, Señor, conociéndote, alabándote y reconociendo lo que tú has hecho, Señor. Confiamos y creemos en esto, Señor. Y solo queremos pedirte, Señor, esta mañana que tú nos dirijas a través de tu palabra, en el estudio de tu palabra, que seas tú, Señor, hablándonos y revelándonos a cada uno de nosotros, Señor, la resurrección, lo que significa para nosotros, aún como creyentes, Señor. ¿Qué significa esto para nosotros? Señor, dirige ese tiempo, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Esta es esa noche, fíjate lo que dice el verso 19, cuando llegó la noche de aquel mismo día. ¿Qué día dice ahí? El primero de la semana, ¿no? El primero de la semana, que es domingo. Fue el domingo cuando Jesús resucita. O sea, lo que te decía al principio, eso ya pasó cuando llegaron las mujeres a la tumba, no la encontraron, etcétera, ¿no? También llega Pedro y Juan y no la encuentran. Pues aquí es cuando ya se encuentran con Jesús, ya en la noche, después de la resurrección, ¿no? Esta misma noche sucedió esto. Dice, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos, ¿no? Ahí estaban los discípulos reunidos. Me llama la atención esto porque las puertas están cerradas, ¿no?
los discípulos están, prácticamente lo que está diciendo es que están escondidos, ¿no? Están reunidos ahí, podemos decir, bueno, ¿y por qué siguen reuniéndose? Si Jesús, digo, en el contexto, para ellos ya murió. Para ellos ya es como, pues el maestro ya murió, ya no hay nada que hacer. ¿Por qué siguen reunidos? No sé. Quizás se reúnen nada más para esconderse, ¿no? Parece que están haciendo eso, las puertas cerradas en lugar donde los discípulos se reunían. Y eso me llama la atención porque así con las puertas cerradas, Jesús aparece de una manera milagrosa, ¿no? Las puertas están cerradas, Él tocó la puerta, ¿verdad? Él aparece ahí. Eso nos muestra algo, el cuerpo resucitado de Jesús tenía el poder de aparecer, ¿no? Qué interesante, en habitaciones cerradas, ¿no? Así es el cuerpo. Porque, o sea, tenemos que darnos cuenta, es el cuerpo resucitado, ¿te das cuenta? Un cuerpo físico, material. No pensemos que, es que ya no vino en el cuerpo en el que estaba antes. No, Jesús resucita en ese cuerpo y ahora tiene esta capacidad de aparecerse de repente ahí, ¿no? Qué interesante, ¿no? No sabemos cómo va a ser el cuerpo que tengamos nosotros en la resurrección. Quizás sea como el de Jesús en ese sentido. Vamos a estarnos apareciendo por otros lados, pero ya no vamos a estar aquí en este mundo, obviamente. No sé cómo va a ser. Pero Jesús así se aparece, ya en un cuerpo glorificado con ellos. Imagínate, ellos están reunidos ahí, temerosos porque dice que tenían miedo de los judíos y de repente Jesús se aparece en medio de ellos, ¿no? Estos hombres tienen miedo, lo que vemos en el texto, tienen miedo y debemos de considerar todo lo que ha pasado. Ellos tienen miedo. Estos hombres habían estado con Jesús durante 3 años. Habían estado durante ese tiempo viendo los milagros de Jesús. Habían estado viendo sus sanidades, sus enseñanzas, sus predicaciones. Solo unos días antes vieron a Jesús morir en la cruz. Y todo en lo que creían, digamos de esta manera, estaba totalmente destrozado. Al ver a Jesús morir en la cruz, para ellos se acabó esto, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? Están encerrados, temerosos, ¿no? Desesperanzados, digámoslo así, con temor. Así están los discípulos. Y es ahí donde aparece el Señor Jesús. Me gusta eso porque el Señor se hace presente cuando su presencia es más necesaria, ¿te das cuenta? Ellos están con temor, ellos piensan, eso ya se acabó, Jesús murió, no hay nada más que hacer. Y de repente Jesús aparece ahí. Pero ve lo que Jesús les dice. Vino Jesús y puesto en medio les dijo, paz a vosotros. ¿No es así? Paz a vosotros. Sabemos que este era el clásico saludo judío, ¿no? Shalom, paz, ¿no? Era un saludo común, ¿no? Tiene su significado, obviamente como judíos, pero es algo común, paz a vosotros. Y me encanta eso porque Jesús no llegó con ellos con algún reclamo, ¿verdad? No llegó diciendo, a ver, Pedro, ¿por qué me negaste? ¿No que ibas a morir por mí? Y todos ustedes, ¿por qué no estuvieron ahí conmigo? No llegó con un reclamo. Al contrario, Jesús se manifiesta a sus discípulos con la paz que solo Él puede dar, ¿te das cuenta? Y Jesús se los dijo anteriormente. En Juan 14, cuando los estaba despidiendo de ellos, diciendo, ya me voy, donde yo voy ustedes no pueden ir, ¿recuerdan? Ellos están turbados. Imagínate, si en ese momento están turbados, ¿cuánto más ahora, no? Pero llega Jesús y les dice, paz a vosotros. Y esta paz, ya les había dicho anteriormente, esta paz, en Juan 14, verso 27, la paz os dejo, mi paz os doy. ¿No? Mi paz. Y Jesús va a hacer una diferencia con la paz del mundo. Dice, yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tengan miedo, ¿verdad? Y esa es la paz que Dios ofrece a todo aquel que se acerca a Jesús y conoce a este Jesús resucitado. Ahora que los discípulos se encontraban temerosos, tristes, afligidos, Jesús le da lo que ellos necesitan, su paz. Lo primero, la paz de Dios. Además, la paz del Señor no era solo para ese momento, para esa noche, sino para que permaneciera con ellos desde ese momento en adelante. Esa paz que nos acompaña a todos nosotros que hemos creído en Jesucristo, tan real para nosotros como lo fue para los discípulos en ese momento. Entonces, algo que vemos, lo primero que vemos aquí que produce la resurrección en el creyente es esto, paz. La resurrección tiene la capacidad de proveer paz a un corazón afligido y angustiado, ¿verdad?
¿No es así? Por eso nos gozamos en la resurrección. Sabemos todo lo que eso significa para nosotros. Los discípulos están con miedo, ¿te das cuenta? Están temerosos y es obvio. ¿De quién tienen miedo? Dice el texto que de los judíos, ¿verdad? De los judíos. ¿Por qué? Pues porque ellos asesinaron a Jesús. Ellos fueron los que le dijeron a Pilato, crucifícalo, no nos interesa, mátalo. Y ahora pues, seguramente irían por los discípulos, ¿verdad? Sus seguidores. Entonces, ellos tienen miedo, pero Jesús se aparece y dice, hey, no se preocupen. Me recuerda lo que Jesús les había dicho anteriormente. Les voy a decir de quién deben de temer, ¿se acuerdan? No teman al hombre. No teman al hombre que solo puede quitarles la vida, ¿verdad? Teman a aquel que puede quitar la vida y echar su alma al fuego, al infierno, ¿verdad? Es el temor a Dios solamente, ¿no? Estos hombres, recuerda, son los discípulos que van a ser apóstoles y van a ir por todo el mundo predicando mensaje, que es este mensaje de la resurrección de Cristo. Un mensaje que a todos ellos les va a costar la vida. ¿Pero por qué? Porque han creído esto. Porque tienen paz. ¿Ok? Entonces la resurrección produce paz en un corazón afligido, temeroso, angustiado. ¿No es así? Cuando conociste al Señor, ¿te encontrabas así? ¿En aflicción? ¿En angustia? ¿Y escuchaste de Jesús? ¿Y escuchaste que resucitó de los muertos? ¿Y no trajo paz a tu corazón? Eso es saber decir, Jesús resucitó. No. Hay esperanza para todos nosotros, ¿no es así? Es la paz que la resurrección puede traer a nuestras vidas. Verso 20, fíjate ahora. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado. Y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Qué interesante. Pasa a vosotros y Jesús alza sus manos, muestra su costado. ¿Y qué encuentran ellos? Las cicatrices, ¿no? Jesús va a estar en un cuerpo, sí, glorificado como vemos aquí, pero un cuerpo con cicatrices. ¿Te das cuenta? Tú y yo vamos a llegar al cielo con un cuerpo mejor que este, ¿no? Es lo que por lo menos pensamos que va a ser así, ¿no? Con una cabellera impresionante, ¿no? Los que ya no tienen pelo, ¿no? Un cuerpo bien fit, ¿no? Los que nunca pudieron ir al gimnasio. Yo me imagino que va a ser así. Pero el cuerpo de Jesús va a traer marcas, ¿te das cuenta? ¿Sabes por qué? Para que nunca olvidemos esto que Él resucitó de los muertos. El precio de nuestra salvación, del perdón que logró. Así Jesús muestra sus manos y su costado, porque muchos a lo mejor piensan, bueno, pero ya cuando Jesús esté allá ya no va a tener, no, o sea, va a tener marcas, y aquí lo vemos, resucitado, muestra sus manos y el costado enseñándoles, soy yo. Porque eso es lo que Jesús hace, les muestra las huellas de los clavos en sus manos, las cicatrices de la lanza en su costado, porque las heridas de Jesús eran una prueba más convincente de su identidad. La realidad de su cuerpo resucitado. Era importante que los discípulos tuvieran bien claro que Él no es una especie de fantasma que se apareció simplemente, sino el Señor resucitado con un cuerpo glorioso, pero sin dejar de ser el mismo cuerpo que se hizo carne un día, que vivió con ellos y que fue clavado en una cruz. Jesús está mostrando, soy yo. Ustedes me vieron en esa cruz, aquí estoy. ¿Se dan cuenta? Por eso era importante esto, que ellos pudieran ver que era ese mismo Señor. No llegó otro Señor diferente, es el mismo Señor Jesús. ¿Y sabes qué produjo eso en ellos? Al ver esto, fíjate lo que dice el verso 20 al final. ¿Y los discípulos qué cosa? Se regocijaron viendo al Señor. ¡Qué increíble! Después de que los discípulos vieron las evidencias de la resurrección en el cuerpo de Jesús, se llenaron de gozo, dice el texto. Estaban llenos de gozo. Estaban felices. Unos minutos antes estaban temerosos, ¿verdad? Ahora hay gozo en ellos. Y eso es otra cosa que la resurrección produce en el corazón del hombre, gozo, ¿no es así? Nos gozamos por eso. El saber que Jesús resucitó es porque sabemos que hay esperanza, ¿no es así? Y eso produce gozo en cualquier corazón que esté afligido y temeroso. Jesús resucitó. Y recuerdo eso, recuerdo cuando entendí eso. Yo crecí en un hogar católico
Yo, claro, creía en Jesús, claro que creía que Él había muerto por mis pecados en la cruz, pero la verdad es que no se habla mucho de la resurrección en el catolicismo, ¿verdad? Sí, o sea, lo sabes, pasó eso, resucitó, pero no sé por qué siempre yo tenía la imagen de Jesús en la cruz. Porque te quedas con el crucifijo, entonces Él sigue en la cruz, ¿no? Pero no, Él resucitó, Él murió y resucitó de los muertos, ¿verdad? Y es tan importante que entendamos eso. Cuando llegué al cristianismo y fue entendiendo lo que Jesús hizo, y cuando llegué a la resurrección y entendí esto, híjole, o sea, yo experimenté ese gozo en mi corazón. Un gozo que puso paz, como digamos, en toda mi vida. Un gozo de decir, Señor resucitó, o sea, ¿qué más? Solo necesito saber eso. ¿Me explico? ¿Qué cosas el día de hoy pueden producir gozo en tu corazón? ¿Qué cosas? Piensa, sacarte de la lotería, tener un mejor trabajo, ¿no? Tener una familia, un hijo, una esposa. ¿Sabes qué? No hay mayor gozo que este. Todo eso es a cierto punto temporal. Un gozo temporal. Esto es eterno, ¿verdad? Jesús resucitó de los muertos. ¿Te das cuenta? Ellos ven a Jesús resucitado y ¿qué hacen? Se gozan, se regocijan, dice el texto, ¿verdad? No se gozan, se regocijan de ver a Jesús. ¿Sabes qué? Un día tú y yo lo vamos a ver. ¿No es así? Porque esa es la resurrección, un día lo vamos a ver, ¿no? Porque Él resucitó y tú y yo vamos a resucitar juntamente con Él. Un día lo vamos a ver, si es que no viene antes, somos transformados. Pero un día lo vamos a ver y vamos a tener ese mismo gozo. El día lo experimentamos por fe, pero ese día lo vamos a ver, ¿verdad? Y va a ser increíble verlo. ¿No te parece? Los discípulos se regocijaron al ver al Señor. Verso 21. Entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. ¿Te das cuenta? Por segunda vez Jesús dice, paz a ustedes, paz a vosotros. ¿Por qué Jesús repite el saludo de paz a vosotros? ¿Por qué? Ya aquí vemos que esto era más que un simple saludo judío. ¿Sabes qué? Jesús quería que sus discípulos estuvieran bien seguros de lo que sus palabras significaban. Paz a vosotros. Después de la resurrección, la situación de esos hombres cambió por completo. Y ellos no lo sabían, ¿verdad? Como muchos no lo saben. Jesús resucitó y no entienden eso. La situación de ellos cambió completamente. Ellos necesitaban entender que ahora podían tener paz en cualquier circunstancia. Pablo lo entendió y lo escribió de esta manera en Romanos 5, verso 1. Romanos 5, 1. Justificados pues por la fe. ¿Verdad? ¿La fe en quién? En el Jesús resucitado. Somos justificados por eso. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de Jesucristo nuestro Señor. Y es eso, tenemos paz para con Dios. Paz a vosotros, Jesús está mostrando, hey, ya todo está arreglado. Pueden tener paz con Dios, que es el mayor problema de la humanidad. Han ofendido al único Dios santo. Y eso merece la muerte eterna. Pero Jesús vino a traer paz, ¿te das cuenta? Paz con Dios. Recuerda, en el concepto bíblico la palabra paz no es solamente ausencia de conflicto. La palabra paz significa unir dos cosas que están en enemistad. Eso es paz, unir dos cosas que están en enemistad. En el mundo es, pues mira, ya no se pelean, ya hay paz. No. Para Dios es unirlas nuevamente. Y fue lo que Cristo hizo en la cruz, uniendo al hombre con Dios. Porque éramos enemigos de Dios por nuestro pecado. ¿Verdad? La Biblia dice en Efesios 2 que estábamos muertos en delitos y pecados. Nuestra sola presencia ofendía a Dios. Éramos enemigos suyos. Y quiso Jesús, vino a reconciliarnos con Dios, 2 Corintios 5. ¿Verdad? Jesús vino a reconciliarnos consigo mismo. Dios nos reconcilia consigo mismo a través de Jesucristo. Y nos ha dado ese ministerio de la reconciliación, ¿verdad?
Jesús en la cruz llevó nuestro pecado. Al que no conoce pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Eso definitivamente, un corazón que lo entiende y que lo recibe, va a experimentar una paz que la Biblia describe como una paz que sobrepasa todo entendimiento, ¿verdad? Aún los discípulos dispuestos a morir, siendo golpeados, salían gozosos de la cárcel, ¿verdad? Cuando los dejaban libres. Dicen, no somos dignos de haber padecido por Cristo. Tenían paz en sus corazones. ¿Por qué? Por este hecho. Porque vieron al Señor Jesús resucitado. No vieron un fantasma, ¿te das cuenta? Vieron el cuerpo de Jesús resucitado, vieron sus marcas. Se dieron cuenta, resucitaste. Hay esperanza para nosotros. Sin la resurrección de Cristo, los hombres no podríamos tener paz, ¿te das cuenta? Así de sencillo. Tú y yo, el día de hoy, como creyentes en Jesús, podemos experimentar una paz que el mundo no entiende. ¿Verdad? En cualquier aflicción y conflicto podemos tener paz. ¿Por qué? Porque sabemos que Jesús resucitó. Pero ve lo que hace ahora Jesús. Verso 21. Pasa a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. A quienes remitieres los pecados les son remitidos, y a quienes se los retuvieres les son retenidos. ¿Qué hace Jesús aquí? Pues lo que conocemos como la comisión, ¿verdad? Los comisiona. ¿Ok? Como envió el Padre, así también yo os envío. Es el equivalente, este envío es el equivalente a la gran comisión del Evangelio de Mateo, ¿no? Mateo 28. La comisión es precisamente esto, a testificar la realidad de la resurrección, de la cual ahora ellos son testigos. Ellos acaban de ver a Jesús resucitado y dice, ahora vayan y díganle a todo el mundo que resucité de los muertos. ¿Se dan cuenta? Eso es el Evangelio. Jesús, el Hijo de Dios, siendo Dios, no se aferró a eso, sino que se despojó de sí mismo, viniendo a esta tierra, tomando un cuerpo humano, llegando al vientre de una mujer, formándose durante 9 meses dentro del vientre, naciendo, creciendo entre hombres y mujeres pecadores, ¿verdad? A la edad de 30 años manifestándose como el Hijo de Dios, como el Cristo, haciendo prodigios, señales, cumpliendo muchas profecías, predicando, enseñando el reino de Dios. Después de 3 años muere en una cruz, pagando el precio de nuestros pecados, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero Jesús muere y no se queda en la tumba, Jesús resucita. Y es por eso que puede dar vida eterna. Y eso es el Evangelio. Ahora ellos tenían que ir y anunciar esta realidad. Esta comisión precisamente es lo que convirtió a los discípulos en apóstoles. Apóstol es enviado. Significa eso apóstol, enviado, alguien que es enviado por Jesús. En ese sentido, solo hay estos apóstoles, estos discípulos, los 12, contando a Pablo. ¿Okay? Los que fueron enviados por Jesús para ir y predicar este evangelio por todo el mundo. Claro, nosotros ahora somos enviados, ¿verdad? ¿Pero por qué? Por la iglesia, anunciando el mismo mensaje que ellos predicaron. Entonces vemos algo más, la resurrección nos da paz, como vimos, la resurrección, ¿qué más nos da? Gozo, ¿verdad? Pero ¿sabes qué más nos da aquí? Una tarea. ¿Te das cuenta de eso? Una tarea que tenemos que llevar a cabo, una comisión, ir y anunciar a todos el significado de la resurrección, lo que es el Evangelio de Jesucristo. Jesús resucitó de los muertos. Ahora tú y yo, se ha escrito en la resurrección, tú y yo tenemos esa tarea. Anunciar este gran acontecimiento, que como sabemos vino a cambiar la historia. La historia se partió en 2 en ese momento, ¿verdad? Antes y después ¿de quién? De Cristo. Y tú y yo tenemos ahora la tarea de ir y hacerlo. Ve lo que hace ahora Jesús, verso 22. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo.
¿por qué hace esto Jesús? Y sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. Eso obviamente nos recuerda a Génesis. Génesis 1, cuando Dios crea al hombre. Dice Génesis 1 que Dios creó al hombre del polvo de la tierra, ¿recuerdas? Pero era una cosa inanimada, ¿verdad? Era barro, era una cosa así. ¿Qué hace Dios? Sopla y le da aliento de vida. Y entonces es un ser viviente, ¿recuerdas? Dice Génesis. Algo muy similar está haciendo aquí ahora con los discípulos. Dice, habiendo dicho esto, como me envió el Padre, ahora yo los envío. ¿Qué hace Jesús? Jesús sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. Para que los discípulos pudieran cumplir con esta misión, Jesús también los capacita. Por eso dice, habiendo dicho esto, como me fui enviado, yo los envío, los capacita, sopla y les dice, reciban el Espíritu Santo. ¿Okay? Los capacita dándoles el Espíritu Santo, que de ahora en adelante tomará su lugar, el lugar de Jesús, y será el ayudador de los discípulos, el ayudador permanente de la iglesia, tal como Jesús se los había prometido, ¿verdad? Si yo no me fuere, no enviaré el Consolador. ¿Recuerdan? Jesús está prometiendo esto. Déjame aclarar algo, porque algunos dicen, bueno, pero esto no sucedería hasta Hechos 2, el día de Pentecostés, cuando el Espíritu Santo es derramado en la iglesia. Bueno, sí, pero no. ¿Okay? Jesús les dijo, esperen la promesa en Hechos, ¿verdad? Pero aquí ya estaba. ¿Qué tienen que esperar? La promesa de Joel habla de derramar el Espíritu Santo, ¿okay? Ser llenos del Espíritu Santo. ¿Cuál es la diferencia? Una cosa es recibir el Espíritu Santo y otra cosa es ser lleno del Espíritu Santo. ¿Okay? Los discípulos en este momento reciben el Espíritu Santo, pero aún no tienen la llenura del Espíritu Santo. Y eso es lo que ocurrirá en el día de Pentecostés. Realmente para ellos fue una experiencia diferente a la nuestra. ¿Ok? Fue una experiencia diferente a la nuestra. Pero sucede después de la resurrección, como sucede igual que nosotros. ¿Ok? Jesús no solo les dijo reciban el Espíritu Santo, porque ellos están creyendo en Jesús resucitado. ¿Te das cuenta? Y el día de hoy cada persona que cree en el Evangelio y cree en Jesús resucitado, recibe el Espíritu Santo. ¿Verdad? Y tienen la capacidad de testificar de Jesús. En ese momento ellos reciben el Espíritu Santo, pero no va a ser hasta Pentecostés cuando el Espíritu Santo es derramado. Y entonces vemos cómo el Espíritu Santo empieza a usar a los apóstoles, primeramente a Pedro predicando el Evangelio, confrontando a los asesinos de Jesús, mostrándoles su pecado. Y 3,000 personas se convierten a Cristo. Eso no pasó antes, pasó hasta que fue lleno del Espíritu Santo, ¿te das cuenta? Para esto necesitas entender, si no lo sabes, hay 3 posiciones del Espíritu Santo en la persona. Cuando está con ellos, aún no está en ellos, está con ellos, ¿no? Cuando está con ellos es cuando alguien tiene el Espíritu Santo, te está hablando de Cristo, tú no crees porque no está en ti, está contigo, te está convenciendo de pecado, de justicia y de juicio. Después es recibirlo, cuando crees en Jesús, viene, mora en ti, y otra cosa es cuando eres lleno del Espíritu Santo, cuando tú ya testificas de Cristo. ¿Okay? Son 3 posiciones, con, en y sobre. Se le conoce sobre la llenura del Espíritu Santo. Entonces aquí ellos están recibiendo el Espíritu Santo, porque dice ahí, recibe el Espíritu Santo. Algunos dicen, no, esto solamente era parte de la promesa y se cumple hasta Pentecostés. No, aquí dice, reciban el Espíritu Santo, ¿verdad? Y sopló aliento, o sea, sopló en ellos y les dijo, reciban el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque ellos iban a cumplir con esta misión. Por lo tanto, cumplir con la gran comisión y aún poder vivir la vida cristiana solo son posibles con la presencia y la ayuda del Espíritu Santo. Por eso que Jesús dice, más bien hace esto, ¿ok? Esta fue una obra de, veámoslo así, después de recordar Génesis, cuando Dios sopla el aliento de vida y el hombre fue un ser viviente, esta fue una obra de recreación. Así como Dios sopló vida dentro del primer hombre, aquí es cuando los discípulos nacen de nuevo, ¿te das cuenta? Ellos están naciendo de nuevo en este momento. ¿Ok? Tú y yo nacemos de nuevo, ¿cuándo? ¿Cuándo nace una persona de nuevo? Cuando cree en Jesús, cuando cree en la resurrección, ¿te das cuenta? Ellos están viendo a Jesús resucitado y reciben el Espíritu Santo. Están creyendo en Jesús. ¿Ok?
Entonces lo que vemos aquí es cómo también la resurrección nos da una tarea, pero también la resurrección nos capacita para esa tarea. O sea, una persona puede hacerlo, pero no va a tener la capacidad para hacerlo correctamente. Una persona no puede predicar el evangelio de esta manera si no tiene el Espíritu Santo, si no ha nacido de nuevo. Hay personas que han predicado el evangelio y no han nacido de nuevo. Pero eso no va a impactar la vida de nadie, porque es el Espíritu Santo quien va a convencer, ¿te das cuenta? Solamente cuando una persona nace de nuevo tiene esta capacidad dada por Dios. ¿Para qué? Para ser testigo de lo que ha visto, de lo que ha oído, de lo que ha creído, de lo que ha abrazado. Ahora ellos tienen que ir a hacer esto y los capacita para eso. Verso 23, a quienes remitieres los pecados les son remitidos, y a quienes se los retuvieres les son retenidos. Dices, ¿qué quiere decir esto, no? Este tipo de versículos son difíciles y son sacados de contexto, diciendo cosas que no está diciendo ahí. Déjame aclarar lo que está diciendo. Dice, a quienes remitieres los pecados les son remitidos, ¿no? La palabra remitir aquí significa perdonados, ¿no? A quien se los retuvieres, eso, retenerlos, se los dejas ahí, pues. Ahora, Jesús no está diciendo que los discípulos tienen ahora el poder de perdonar pecados, como algunos enseñan. No está diciendo eso. Lo que Jesús está diciendo es que los discípulos tienen el poder de proclamar el perdón, el evangelio. Está hablando de eso. Porque para empezar, solo Dios puede perdonar pecados, ¿verdad? Los mismos judíos religiosos, los fariseos, escribas, sacerdotes, lo reconocieron. Cuando Jesús perdonó pecados, le dijeron, solo Dios puede perdonar pecados. Así es. ¿Y Jesús qué hizo? Tus pecados son perdonados, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es el resultado? Jesús es blasfemo. No, Jesús es Dios, ¿verdad? Solo Dios puede perdonar pecados. Es la realidad, solo Dios puede perdonar pecados. El hombre no puede perdonar pecados, por lo menos no de esta manera. ¿Por qué? Porque solo Dios puede perdonar pecados. ¿Sabes por qué? Porque Él es a quien hemos ofendido. ¿No es así? Aunque nuestro pecado pueda lastimar y ofender a otras personas y podamos ser perdonados por otras personas, la principal ofensa es contra el santo Dios. Las demás personas pueden perdonarnos porque también han pecado, ¿verdad? En un sentido. Pero al que realmente ofendimos y es santo, es Dios. Y tiene que aplicar justicia. ¿Te das cuenta? Y ningún hombre tiene la capacidad de dar esa justicia, de hacer esa justicia, solo Cristo. Solo Dios puede perdonar pecados. Por lo tanto, aquí no está diciendo que los hombres ahora pueden perdonar pecados, ¿ok? La misión que Jesús le acaba de dar a los discípulos y a la iglesia en general es esta: proclamar el mensaje de salvación, que incluye el perdón de los pecados de parte de Dios, ¿no es así? Entonces, Jesús está refiriendo a la proclamación del evangelio, que tiene el poder de otorgar el perdón de los pecados. El evangelio, no nosotros, ¿ok? Cada vez que tú y yo predicamos el evangelio, sucede una de esas dos cosas. O los pecados son perdonados de esa persona si cree, o sus pecados son retenidos si no cree. ¿Te das cuenta? Y eso es lo que estamos haciendo. Cuando una persona cree en el evangelio de Jesucristo para salvación, se le puede decir que sus pecados han sido perdonados. Pero si no cree, esa persona ha rechazado el perdón de sus pecados y sigue en la misma situación. Entonces, el evangelio, la proclamación del evangelio, te lleva a tomar una decisión. Es lo que Jesús está enseñando. Si ustedes van a predicar ese evangelio y hablan de la resurrección de una persona, esa persona la estás llevando a tomar una decisión, ya sea aceptar o rechazar. ¿Sí se dan cuenta? Ya sea que sus pecados sean perdonados o les sean retenidos. Se quede con su condena. No es que tú lo estés condenando, no es que Dios lo esté condenando. Juan 3 ya lo dijo. Es que la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Jesús no vino a condenar, vino a salvar, ¿verdad? Jesús vino a salvar.
Juan 3, 17, 18. Entonces, eso es lo que significa lo que está diciendo ahí. Cada vez que tú y yo predicamos ahora el Evangelio, cada vez que ustedes anuncian ese mensaje, van a hacer esto, o van a poder llevarle el mensaje, y ese mensaje tiene la capacidad de encontrar el perdón de Dios en sus pecados, o quedarse con su pecado y ser juzgado por su pecado. Verso 24. Pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron pues los otros discípulos: al Señor hemos visto. El Señor dijo, él les dijo: si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. Fíjate lo que Jesús acaba de decir. Ya en el contexto entendemos. Jesús le está diciendo: ustedes tienen que ir con esta misión de proclamar el mensaje, ¿verdad? A todos, hablarles que yo he resucitado de los muertos, que hay vida eterna en Cristo. Hay esperanza, ¿verdad? A través de Jesús. Es el mensaje. Y ese mensaje va a confrontar. Este mensaje, o sea, la gente no se puede quedar como, oír el mensaje y quedarse como estaba, ¿verdad? Bueno, sí puede quedarse como estaba, pero no en ignorancia, ¿ok? Puede encontrar el perdón o puede quedarse con su pecado. ¿Y qué hacen? Van y le predican a Tomás. ¿Te das cuenta? De alguna manera le están diciendo lo que vieron. ¿Te das cuenta? Ahora dice Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, y quiero recordarte, quiero que veamos a Tomás un poquito, qué tipo de hombre era este discípulo. Ese Tomás se menciona, en Juan lo menciona un par de ocasiones más. Quiero solamente citarlas. En Juan 11, verso 16, Jesús dice que va a Jerusalén. Ya Jesús estaba siendo buscado, digámoslo así, en Jerusalén. Ya los fariseos, los escribas, los sacerdotes buscaban para hacerle daño. O sea, ya ir a Jesús era peligroso para Jesús, ¿no? Ir a Jerusalén, perdón, era peligroso para Jesús. Y entonces en Juan 11, 16, Jesús dice que va a ir. Precisamente es cuando sucede lo de Lázaro, ¿no? Entonces dijo entonces, Juan 11, 16, dijo entonces Tomás, llamado Dídimo, este hombre, a sus discípulos: vamos también nosotros para que muramos con él. Dices, órale, ¿ese es Tomás? Sí, ese es Tomás, ¿no? Para empezar, Tomás era un hombre quizás hasta fatalista, ¿no? Porque vamos para morir con Cristo. O sea, vamos a morir todos, ¿no? Pero también era un hombre con coraje, ¿no? Entonces dijo: ¿sabes qué, Jesús? ¿Por qué te parece que mejor tú te adelantas y ya te alcanzamos mañana o pasado mañana a ver cómo te va? ¿No? O sea, él dice, vamos con él. Y no solo eso, un hombre leal, honesto. Ningún otro discípulo dijo algo. Él es el que dice, vamos para que muramos con él. ¿Te das cuenta? Ese es Tomás. Más adelante en Juan 14, verso 5, es cuando Jesús está hablando de no se tuvo su corazón, ¿no? En la casa de mi padre muchas moradas hay, si no fuera yo lo hubiera dicho, ¿no? Y Jesús le dice, no, yo voy, no pueden ir ahorita, y eso, y de repente todos los discípulos están como diciendo, no entienden lo que Jesús está diciendo, están turbados, ¿no? Están agitados sus corazones por lo que están escuchando. ¿Cómo que te vas a ir? ¿Nos vas a dejar aquí con esos judíos, ¿no? Y tú te vas a ir, no sabemos dónde vas a ir, no podemos seguirte. Y solo Tomás el que habla. Fíjate lo que dice Tomás, Juan 14:5. Le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? ¿Recuerdas? ¿Y qué pregunta? ¿Y qué pregunta tan importante en el Evangelio? Porque esa pregunta es la que da la respuesta, es esta respuesta de Jesús que conocemos. Juan 14:6. Yo soy el camino y la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre sino por mí. Y es Tomás quien pregunta, ¿cómo pues podemos saber el camino? No saben a dónde vas. ¿Te das cuenta? Nuevamente vemos la honestidad de Tomás, ¿no? Era este hombre. Un hombre honesto, un hombre, como te decía, con cierto coraje, lealtad. Y ahora lo vemos aquí diciendo esto. Al parecer, Tomás no creía en la resurrección de Jesús. Yo sé que de repente tachamos a Tomás de esa forma, ¿no? Como el escéptico, ¿no?
el incrédulo. No seas como Tomás, ¿no? Qué triste que de repente se le reconozca de esa manera, ¿no? Pero realmente Tomás creyó en Jesús, ¿no? Pero a veces somos así como Tomás, ¿no? O sea, los discípulos llegan, todos los 10 que quedaban, les dicen, hemos visto al Señor resucitado. No fue uno, no fueron 2, no fueron 3, fueron 10 que le están diciendo esto. Y Tomás simplemente dice, hasta ver, no cree, ¿verdad? Decimos así. Pero déjame decirte cuál fue el error de Tomás. Dice en el verso 24. Pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. ¿Cuál fue el error de Tomás? Pues no estaba. ¿Dónde estaba? ¿Quién sabe? No estaba, así de sencillo, no estaba cuando Jesús vino. Tomás no estuvo presente cuando Jesús se apareció por primera vez a los discípulos. Y ve todo lo que se perdió Tomás. Se perdió de la paz que produce la resurrección. Se perdió del gozo que trae la resurrección. Se perdió del llamado que Jesús le dio a los discípulos. Se perdió el ser capacitado en ese momento con el Espíritu Santo. Tomás se había perdido de todo esto. ¿Por qué? Porque no se reunió con los discípulos. ¿Te das cuenta? Qué importante es que nosotros no dejemos de reunirnos, ¿no es así? Que siempre busquemos estar presentes en las reuniones de la iglesia. ¿Para qué? Pues para que no nos perdamos nada de lo que Dios está haciendo, ¿verdad? En una de esas llega el Señor y ni lo vas a ver, ¿no? Regresen, ni en cuenta te vas a dar. ¿Dónde estabas? Pues con Tomás. Estaba por ahí. Tomás no estaba ahí. Digo, los discípulos igualmente hubieran estado en la situación de Tomás. Los discípulos no pueden decir, ay, no creo, hasta no ver por qué, porque vieron a Jesús, ¿verdad? Pero igual no sabemos si hubiera sido Pedro, si hubiera sido Juan, y hubieran estado en la situación de Tomás, que no estuvieron ahí, a lo mejor hubieran dicho lo mismo, ¿sabes qué? Hasta que no lo vean, no lo voy a creer, ¿no? No hay que ser tan severos con Tomás, porque a veces somos así nosotros. Pero lo increíble es esto, o sea, Tomás no estuvo ahí y dice esto. Los discípulos le dicen claramente, al Señor hemos visto, ¿no? Y el sentido de la oración en el griego es que los discípulos fueron insistentes con Tomás. Ellos se esforzaban para convencer a Tomás. O sea, Tomás, o sea, lo vimos, o sea, te lo estamos diciendo, Tomás. Aquí se paró aquí estaba, nos enseñó sus heridas, ese era Jesús. ¿Te das cuenta? Creo que aquí desde un principio ellos aprendieron que la obra que esa obra solamente era una obra del Espíritu Santo, no de nosotros, ¿verdad? Pero Tomás sorprendentemente les dice, si no viera en sus manos, fíjate, si no viera en sus manos las señales de los clavos, y metiera mi dedo en el lugar de los clavos, y metiera mi mano en su costado, no creeré. ¿Cuántos hombres no piensan así? ¿Verdad? La ciencia ha llegado a ese punto, ¿verdad? Estudiarlo. ¿Y sabes algo? Hay tantas evidencias que puedes estudiarlo. O sea, realmente, y a cierto punto, no está mal lo que Tomás está haciendo. O sea, yo quiero estar seguro de eso. Que nuestra fe en un sentido no es una fe ciega. O sea, hay hechos, hay evidencias de este hecho, de la resurrección de Cristo. Y todo el mundo puede investigarlo. Y todo el mundo puede estudiarlo. Pero va a llegar a una conclusión. O es verdad o es mentira. Pero te vas a encontrar con la verdad. Jesús resucitó de los muertos. Tomás está así. Hasta que no vea yo sus manos, su costado, metiere mi dedo, mis manos en su costado, no voy a creer. No solo a verlo, dice, yo tengo que meterlo ahí para ver si no es un holograma, ¿no? Para Tomás el testimonio de sus compañeros no era una prueba convincente. Él quería ver, ¿no? Verso 26. 8 días después, pasó una semana.
Una semana. 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Ahora está Tomás. Ahora dijo, ahora no me lo pierdo, ¿no? 8 días han pasado. ¿Qué ha pasado por la mente de Tomás durante esos 8 días? ¿Será cierto? O sea, ¿y por qué no viene? O sea, ya resucitó, ya tiene 5 días, ya es el 7º día, ¿no? Entonces, ¿por qué me quieren engañar esos tipos, no? O sea, todo lo que ha pasado por la mente de Tomás, ¿no? 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Llegó Jesús estando las puertas cerradas y se puso en medio y les dijo, pasa a vosotros. Luego dijo a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos y acerca tu mano y métela en mi costado y no seas incrédulo sino creyente. Wow. Así llegó Jesús. El siguiente domingo, ¿verdad? 8 días después es el siguiente domingo. Me encanta porque vemos algo importante. Los discípulos comenzaron a reunirse, ¿qué día? Los domingos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ese día resucitó Jesús. Es suficiente para nosotros, ¿verdad? Muchos dicen, ¿por qué no se reúnen los sábados y el sábado y no sé qué? A ver, Jesús ya resucitó. ¿No entiendes eso? ¿No entiendes lo que significa que Jesús resucitó? ¿No entiendes que en Él se ha cumplido la ley por nosotros? ¿No entiendes que tú ya no estamos sujetos a cumplir el sábado y cumplir esas cosas porque Jesús lo hizo por nosotros? ¿No has entendido eso? Jesús resucitó. ¿Te das cuenta al grado que hasta el día en que nos reunimos cambió? Nos reunimos el día en que resucitó. Es importante ese día para nosotros. ¿Sí lo ves? Ahí están los discípulos 8 días después reunidos. Y ahora sí Tomás está con ellos, ¿no? Jesús pudo aparecérsele a Tomás en su casa, ¿no es así? Pero no lo hizo. Jesús se volvió a manifestar ¿dónde? ¿O cuándo? ¿O dónde? Donde estaban reunidos los discípulos. Porque el principal lugar donde Jesús se manifiesta es ahí en su iglesia, ¿verdad? Donde están reunidos sus discípulos, los creyentes. Recuerda, la primera vez que Jesús apareció a sus discípulos, Tomás no estaba ahí. Así que no dejemos de congregarnos como algunos tienen por costumbre, ¿verdad? Y con ellos Tomás dice el texto, ¿no? Me gusta que después de todo Tomás está ahí ahora con los demás discípulos, ¿no? Ahí está. O sea, ¿qué sentido? Si no estás creyendo en la resurrección, pues ¿para qué vienes, Tomás, no? O sea, ¿qué es aquí, no? Casi, pero bueno, ahí está Tomás, ¿no? Los demás, yo imagino que me diciendo, pues déjalo, ¿no? Pues ya que esté con nosotros, ¿no? Decía, déjame citar aquí al pastor Guzik, citando a Adam Clark. Adam Clark decía que Adam Clark llamó, la credulidad de Tomás, la llamó irracional, obstinada, prejuiciosa, presuntuosa e insolente. Pero dice Guzik, sin embargo, fue bueno y significativo que Tomás aún quisiera seguir entre los que creían. Ahí está Tomás, ¿no? Porque lo que te decía, o sea, si no estás creyendo, pues ¿qué haces aquí con nosotros, no? Pero ahí está Tomás. ¿Y qué pasa? Y llegó Jesús, nuevamente estando las puertas cerradas. Ya no era por temor, simplemente están cerradas las puertas. Y se puso en medio y les dijo, paz a vosotros. Nuevamente Jesús se manifiesta de una forma milagrosa. ¿Y de qué manera? Con su paz. La tercera vez que Jesús le dice aquí, paz a ustedes. ¿Te das cuenta? Es lo que Dios quiere, que entendamos nosotros. Ahora en Cristo, a través de su muerte y resurrección, hay paz con Dios. Verso 27. Y luego dijo a Tomás directamente, pon aquí tu dedo y mira mis manos y acerca tu mano y métela en mi costado. Qué fuerte, ¿no? ¿Sabes qué quiere decir esto? Que Jesús escuchó a Tomás, ¿no? Porque eso fue lo que exactamente dijo Tomás. Jesús escuchó a Tomás. Siendo Dios omnipresente. Imagínate la vergüenza de Tomás, ¿no? Para empezar, ve a Jesús resucitado y dice, ay, sí era cierto, ¿no? Y luego, o sea, le dice lo que dijo exactamente. ¿Alguna vez te has sentido avergonzado, apenado de esa manera? ¿Alguna vez alguien te ha cachado que estás hablando mal de él?
¿No? Más o menos es eso, ¿no? Ya sabes, ¿no? Clásico, que estás hablando mal y está atrás de ti, ¿no? Y tú, ay, sí, sí. Y cuando volteas dices, ay, Señor. Yo me imagino que así está Tomás, ¿no? De repente se aparece Jesús y, wow, y le dice esto. Jesús no tenía por qué hacer esto. O sea, Jesús ni siquiera tenía por qué decirle, a ver, mete tu dedo. ¿Sabes por qué lo hace? Por amor a Tomás. Le dice, no seas incrédulo, sino creyente, ¿verdad? Jesús claramente le ordenó a Tomás que dejara su incredulidad y comenzara a creer. Jesús fue bondadoso y misericordioso con Tomás y con su incredulidad como lo ha sido con nosotros. Pero Jesús no alabó su incredulidad. Jesús lo que busca es moverlo de su duda, de su incredulidad, a la fe. Es donde lo está llevando. Porque esto es lo que Jesús vino a hacer precisamente. ¿Verdad? Creyentes. Ya no seas incrédulo, sino sé creyente. La petición de Jesús a Tomás muestra el objetivo principal del Evangelio. Más este Evangelio de Juan, que es dar testimonio de Jesús para que creamos en Él, que creyendo tengamos vida eterna. Te decía que es interesante lo que Jesús hace en ese versículo porque responde exactamente a la incredulidad de Tomás. Fíjate lo que les dijo en el verso 25. Él les dijo, si no viene en sus manos las señales de los clavos. ¿Y Jesús qué le dice? Mira mis manos. Tomás le dice, y meteré mi dedo en lugar de los clavos. Jesús qué le dijo, pon aquí tu dedo. Y meteré mi mano en su costado. ¿Y qué dijo Jesús? Acerca tu mano y métela en mi costado. Al final Tomás dice en el verso 25, si no pasa eso no creeré, ¿verdad? ¿Y qué le dice Jesús? No seas incrédulo, sino creyente. Te decía, o sea, Jesús no tenía que hacer esto más. O sea, hasta dónde Jesús tuvo que humillarse y manifestarse y decirle, mira, mételo. O sea, ¿se dan cuenta? Simplemente parecerse era suficiente. Resucitó. Resucitó. ¿Qué más tiene que hacer Jesús para que creas en Él? Tú también, igual que Tomás, dices, no, hasta que yo lo vea y pueda. O sea, ¿quieres eso? O sea, un día lo vas a ver. Todos lo vamos a ver. ¿Verdad? Pero ¿cómo lo vas a ver? ¿Como un creyente o como un incrédulo? Vamos a ver la respuesta de Tomás. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Así. Tomás dijo, si no meto mis dedos en sus heridas, en su costado, si no lo veo y no lo toco, no creeré. Pero para Tomás fue suficiente verlo y escucharlo. Ni siquiera dice que lo haya tocado, ¿te das cuenta? Solamente dice, Señor mío y Dios mío. Y así es como se responde a la resurrección. Ves a Jesús como realmente Él es. Él es el Señor, Él es Dios, ¿verdad? Aquí Tomás le está diciendo, tú eres Dios. ¿No es así? Tú eres mi Señor, eres mi Dios. Y esa fue la confesión de fe para Tomás. La confesión más importante del Evangelio. ¿Quién es Jesús? Los dos títulos que usa Tomás son muy claros y obvios, pero a veces nos olvidamos de su significado. Tomás le está diciendo a Jesús, tú eres el que gobierna mi vida, Señor, y eres el Dios a quien adoro. Eso es Cristo, es Jesús resucitado. No podemos ser indiferentes ante eso. ¿O fue un lunático engañador? ¿O realmente es este gran Dios? ¿Te das cuenta? Ahora Jesús en ningún momento rechaza la confesión de Tomás, porque Tomás estaba en lo cierto respecto de Jesús. Él es el Señor, Él es Dios. Jesús le dijo, ¿por qué me has visto, Tomás, creíste? Es lo que dice, bienaventurados los que no vieron y creyeron.
Me has visto, Tomás, y creíste. O sea, por eso. ¿Está mal? No, está bien. Ahora cree, ¿no? Ahora es un creyente, estuvo bien. Pero Jesús dice, bienaventurados los que no vieron y creyeron. Porque así va a ser ahora. O sea, Jesús no se va a estar apareciendo a cada uno para que crean, ¿verdad? Dice, bienaventurados los que no vieron y creyeron. Y en esos bienaventurados estamos tú y yo. Nadie ha visto a Dios. Después de esto, nadie ha visto a Jesús de esta forma. ¿Verdad? Nosotros hemos creído simplemente por el testimonio de esos hombres, ¿no? Todos los que han creído en Jesús solo por fe, desde los tiempos de Jesús hasta el día de hoy, somos bienaventurados, ¿verdad? Dice el texto, 2 Corintios 5:7, porque por fe andamos, no por vista. Así es. Es muy diferente vivir de esta forma, por fe, que por vista, ¿verdad? Tomás quería por vista. Y cuando vio a Jesús resucitado, dijo, ahora es fe, ¿no? Ahora es así. La fe ve lo que el hombre común no puede ver. La fe es una dimensión completamente diferente, una perspectiva totalmente diferente. Es por eso que el vivir por fe se convierte en una bienaventuranza, como dice el texto. Vamos a terminar, verso 30 dice, hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Esos últimos versículos muestran el propósito del por qué Juan escribe el libro, precisamente. Algunos mencionan, este había sido un magnífico cierre del libro, ¿no? Te falta un capítulo, y qué bueno que sea ese capítulo porque nos narra otra historia preciosa de Jesús con Pedro, pero es otra historia. Pero aquí nos muestra el propósito del libro. Y dice estas cosas, dice además Jesús hizo muchas otras cosas, otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. ¿Recuerda quién escribe este libro? Juan, uno de los discípulos. Y lo que está diciendo es que estas se escribieron con un propósito. Hay muchas señales que Jesús hizo que nosotros vimos, dice Juan, pero yo escogí solo unas. ¿Para qué? Pero esas han escrito para que creas en Jesús, el Cristo, el Hijo de Dios. ¿Te das cuenta? El apóstol Juan hizo una selección de entre muchas señales que Jesús realizó para que por medio de ellas sus lectores fuéramos llevados a la fe, a creer la verdad que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Esa fe que lleva a la vida eterna. Y la última señal de todas estas, ¿cuál sería? La resurrección. ¿Verdad? Jesús una vez dijo a los judíos, ¿verdad? Esta generación pide señales. Jesús había dado muchas señales. Entonces le exigían, danos una señal si tú eres el Cristo. Jesús llegó al punto de decirles, ¿saben qué? Ya no hay más señales. La única señal que sigue es la del profeta Jonás. ¿Recuerdan? ¿De qué está hablando? De su resurrección. ¿Verdad? Y esa señal. La última señal fue la resurrección de Cristo. Y la resurrección nos enseña quién es Jesús. Jesús es el Cristo. En verdad Jesús es el Mesías. Aquel que Dios eligió y escogió. ¿Y qué más? Jesús es el Hijo de Dios. Jesús es Dios. Eso es lo que nos enseña la resurrección. Y entendiendo esto vamos a poder creer. Y dice, y para que creyendo tengas vida en su nombre. Es por medio de la resurrección que Jesús puede dar vida a aquel que cree en su nombre. Si Jesús no hubiera resucitado de los muertos, no tendría la capacidad de dar vida a nadie, ¿verdad?
Él resucitó y por eso puede dar vida eterna a todo aquel que cree. Deja de mencionar algo más para terminar. ¿Te diste cuenta que a Tomás se le llama Dídimo? ¿Sí viste eso? ¿Sabes qué significa Dídimo? Gemelo. Seguramente Tomás tenía un gemelo y se conocía, pues Tomás el gemelo, ¿no? El Dídimo significa eso, ¿no? Pero la Biblia no dice nada de su gemelo. No sabemos nada acerca de él. Y creo que esto es interesante porque creo que todos representamos ese gemelo de Tomás. En algún momento nos parecemos a Tomás con nuestra incredulidad, ¿verdad? Hasta que el Señor resucitado es revelado en nuestras vidas y creemos en Él. Hasta ese momento somos como Tomás. Pero podemos seguir el ejemplo de Tomás y poder creer en Jesús. Porque la resurrección, como hemos visto, es un desafío, nos desafía a creer precisamente. Si Jesús no resucitó de los muertos, entonces como dijo el apóstol Pablo, en verdad nuestra fe es vana, está vacía, no sirve de nada. Comamos, bebamos, disfrutemos de esta vida porque es lo único que nos espera, ¿verdad? Pero si en verdad Jesús resucitó de los muertos, somos llamados a creer y de esa manera a tener vida eterna, como dice el texto. ¿Te diste cuenta que así dice al final? Y para que creyendo tengas vida en su nombre. Esto es la resurrección. Los que hemos creído en Cristo sabemos qué es eso. Hoy tenemos una vida eterna. No estoy hablando de una vida física, estoy hablando de una vida espiritual que ha comenzado cuando nacimos de nuevo, cuando creímos en Jesús. Día a día podemos disfrutar de ese compañerismo con Dios, de esa comunión con Dios, de saber que aunque no lo vemos, Él está ahí presente. Vamos a su palabra y nos encontramos con Él. Meditamos, oramos, platicamos con Él. Y un día va a ser así en la eternidad, vamos a estar con Él, fuera de este mundo. Es la vida que Cristo nos ha venido a otorgar a través de la resurrección. Disfrutamos de esa vida. Disfrutamos de todo lo que produce la resurrección, como vimos. Paz en nuestro corazón, en los momentos de dificultad, de aflicción, de miedo. Tenemos paz con Dios. Produce gozo al recordar eso, alegría en nuestro corazón. Jesús resucitó de los muertos. Pero también nos da una tarea, ¿recuerdas? Tenemos que anunciarle a todos esto. Dios nos ha capacitado para hacerlo. Tenemos que ir y predicar el Evangelio, recordarles a todos y anunciarles y decirles el significado de la resurrección. Mucha gente, y la mayoría de la gente conoce y sabe que Jesús resucitó. Saben que hoy celebramos eso, pero no saben por qué. ¿Para qué más bien? No entienden. No han experimentado ese gozo, ¿verdad? Nosotros tenemos esa tarea el día de hoy. Si te encuentras como Tomás, así como te iba dudándole, no seas incrédulo, sé creyente, dice Jesús. Jesús está diciendo eso el día de hoy. No seas más incrédulo, cree. Jesús el día de hoy ya no se va a manifestar así, no va a llegar y se va a parar aquí en medio de nosotros y decir, mira, toca, mete tu mano, o sea, ve, soy yo. Ya no lo va a hacer. ¿Sabes por qué? Porque hay cientos, miles, millones de testimonios de esto. Y para Dios es suficiente y tiene que ser suficiente para nosotros. Si no estás convencido, investiga. Investiga acerca de esto. Es un hecho histórico. Aún fuera de la Biblia, hay evidencias de esto. Investiga. Asegúrate. Si quieres llegar a ese punto, asegúrate. Y te vas a encontrar con Jesús resucitado. Estoy seguro de eso. Pero tienes que creer. La resurrección nuevamente para nosotros es ese día de esperanza, de gozo, de regocijo, ¿verdad? Pero lo puede ser para ti el día de hoy. Si tú no has puesto tu fe en Jesús, hoy pon tu fe en Jesús. Cree y entiende y experimenta lo que la resurrección puede hacer en tu vida el día de hoy. Quiero terminar haciendo una oración. Vamos a hacer una oración, ¿les parece? Vamos a dar gracias a Dios. Señor, nuevamente damos gracias por tu palabra. Qué historia, Señor, veamos hoy.
poder ver a tus discípulos, Señor, temerosos después de lo que vieron, experimentaron. Algunos de ellos te vieron morir en esa cruz, Señor. Estuvieron presentes, vieron tu sufrimiento, tu agonía, tu muerte, tu sepultura. Y ahora de repente, Señor, te ven ahí delante de ellos, Señor, resucitado. Ayúdanos, Señor, a entender y creer con todo nuestro corazón, Señor, lo que eso significa, Señor, que tú hayas resucitado de los muertos. Como veíamos, tú quieres darnos paz en nuestro corazón, quieres darnos gozo, quieres darnos esperanza, Señor. Pero sobre todo quieres darnos fe. Y te pedimos eso, Señor. Señor Jesús, sabemos que vives, estás vivo. Un día vas a regresar, es tu promesa. Y aquí estamos, Señor, esperando ese regreso. Sin resurrección no tendríamos esperanza, Señor. Como dice Pedro, una esperanza viva. Una esperanza estaría muerta y no tendría sentido, Señor. El día de hoy, Señor, sabemos que tú has resucitado de los muertos y creemos con todo nuestro corazón eso. Y te damos gracias, Señor. Gracias por recordarnos este día eso, Señor. Te amamos, Señor. Pero también queremos pedirte por aquellos que quizás siguen dudando, como Tomás. No han creído, Señor. Siguen siendo escépticos ante estas evidencias, Señor. Padre, yo te pido, Señor, que el día de hoy para ellos sea día de salvación. Que sea tu Espíritu Santo trayendo convicción de la verdad a sus corazones. Y que puedan salir de aquí con esa misma fe y esperanza y gozo y paz en su corazón, Señor. Que solo la resurrección puede otorgarles, Padre. Gracias, Señor, por tu palabra. Haz tu obra, Señor, entre nosotros. Ayúdanos a seguir hablando de esto y que la gente conozca, Señor, que tú enviaste a tu Hijo a morir por ellos en la cruz, porque resucitó el tercer día para dar vida, para dar esperanza, paz, gozo, eternidad, Señor. Gracias, Señor Jesús. Sabemos que vives, sabemos que estás con nosotros. Tu Espíritu Santo en nosotros, gracias. Gracias por amarnos, Padre, y por bendecirnos esta mañana. En el nombre de Jesús oramos. Amén.